La historia de la Torre de Babel se narra en el Génesis, el primer libro que nos propone la Biblia. En el año 1563, Pieter Bruegel el Viejo encara una primera representación de esta historia de una manera bastante particular, con algunos guiños panorámicos que nos estarían dando más de un mensaje. Unos años después, por otro pedido, vuelve a desarrollar esta idea. ¿Qué nos quería contar Pieter Bruegel a través de esta historia? Les doy la bienvenida a un nuevo viernes. ¿Qué mes estamos llevando, Y es que la verdad, Velázquez, Bruegel, este canal derrocha talentos, no por quien lo presente, sino por a quienes presentamos en realidad. Y es que estos grandes maestros, con una obra, todo lo que tenemos para estudiar. Hace un buen tiempo atrás éramos así de chiquititos, habíamos hablado de Bruegel, si yo me lo recuerdo, de la parábola de los ciegos, y les había pedido que me hicieran una lista en los comentarios sobre las obras de este artista tan particular, tan innovador, tan creativo en la forma de encarar determinados tipos de mensajes. Decía, me dejaron entre toda la lista esta pieza que vamos a ver hoy, y la verdad es que la cantidad de disparadores que tiene y todo lo que vamos a analizar, porque ya saben, acá encaramos las cosas de una manera multidisciplinaria, no nos quedamos solo con la historia del arte. Por supuesto vamos a ver sus aspectos formales, quiénes fueron los comitentes, pero todo eso nos va a llevar a pensar en la historia cultural, en la sociología de la cultura, qué era lo que estaba pasando, qué mensajes ocultos y no tan ocultos para el momento había detrás de estas temáticas, por qué también Pieter Bruegel el Viejo se sentía cómodo, ¿no?, con encarar estas historias, porque de hecho vamos a ver al menos las versiones que tiene atribuidas y tenemos un plus hacia el final donde vamos a ver alguna que otra copia de seguidor de él, de seguidor de su hijo, me refiero a Pieter Bruegel el joven, y no solamente para mirarlas, sino porque en cada una de ellas vamos a tratar de exprimir al máximo la simbología y los nuevos disparadores que proponen en realidad, porque es más de una pieza en el fondo. Entonces empecemos ya mismo porque no quiero apurarme después e irme salteando cosas. Pieter Bruegel, les recomiendo ya de entrada que vean la saga Bruegel, en donde tenemos a toda la familia con obras representativas y despliegues de relaciones a tope. Fue un artista que, inaugura el renacimiento manierismo en el norte de Europa. ¿Por qué? Bueno, porque él había viajado a Italia, era un tipo curioso y la verdad es que terminó siendo, ¿no?, ese pintor determinante hacia el norte de Europa en el siglo XVI, con un muy buen catálogo de obras, todas con una densidad, con una profundidad de estudio que realmente lo hace un personaje atrapante. Es cierto que la mayoría de sus obras tienen determinadas características, ¿no? Por todo lo que hemos visto en el canal sobre Bruegel, sabemos que suele acometer la idea del paisaje a través de vistas panorámicas, perspectivas caballeras, como la obra que vamos a ver ahora, para poder ver muchas cosas, para poder entrar mucho al detalle. Hasta aquí 2 líneas sobre Pieter Bruegel el Viejo. Ahora, este tema de la Torre de Babel tiene diferentes entradas. Vamos a entrar primero por la mirada religiosa, ¿no? Por el momento en el que se recupera esta historia en un libro como la Biblia. ¿Por qué digo que empezamos por la parte religiosa? Bueno, porque vamos a tener que pensar también en una entrada desde el punto de vista de la arqueología, porque vamos a tener que pensar otra mirada desde el punto de vista de la modernidad, etcétera, etcétera. Sabemos que el libro de Génesis relata la historia en relación a la creación del mundo, de los animales, a la deriva que tuvieron Adán y Eva, es decir, el primer hombre y mujer que poblaron la tierra y qué pasó con sus descendientes. Es decir, ese es nuestro marco. Y tiene más sentido que les siga contando todo esto mientras vamos viendo un poco la pieza. En el capítulo 10, Nimrod, hijo de Cus, por lo tanto descendiente de Noé, y según la tradición judía, el iniciador de la construcción de la Torre de Babel, es reconocido como el primer héroe de la Tierra. En el capítulo 11 se habla del proyecto que acometieron todos los habitantes de la Tierra que hablaban el mismo idioma en aquel entonces para construir una torre que alcanzara el cielo. Hay otros textos que también narran esta historia en el que 600.000 hombres y mujeres se unieron para construir la torre durante un periodo de 43 años. Esto, por supuesto, representó un desafío
para Yahvé, para la autoridad divina. ¿Qué querían hacer estos hombres tratando de llegar al cielo? Motivo por el cual ya sabemos que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, Yahvé, era un tipo de carácter, de armas tomar, y dijo, hay que castigar a la humanidad por su orgullo, por su vanidad, hecho que nos lleva dentro del capítulo 11 a los versículos 1 a 9, donde nos situamos en Babel, en una ciudad en la tierra de Sinar, que ya había sido construida por los descendientes de Noé después del diluvio universal. El rey, Nimrod, comienza toda esta historia de construir la torre de ladrillos y de cal que llegará al cielo. Entonces, ¿qué hace Dios con todo esto? Bueno, los condena, ya dijimos, y termina de alguna manera frustrando la construcción. ¿A través de qué? Transformando el idioma de lo que era una sola nación en diferentes pueblos que hablaban distintos idiomas. ¿Por qué? Porque Dios hace que todos estos hombres que se habían juntado aquí empiecen a hablar diferentes lenguas, con lo cual en la medida en que ya no podían entenderse, por supuesto los planes se frustran porque no podían llevar adelante una construcción y se van esparciendo por la faz de la tierra, creando distintos pueblos. Es decir, lo que sucedió ahí fue una confusión de lenguas. Este es un tema que se venía tratando desde la antigüedad, hay representaciones ya desde el siglo VI y por supuesto más adelante vamos a ir viendo por qué se lo recupera en determinados momentos de la historia. Pero ahora vamos a meternos un poquito ya con la cosa formal, ¿no? A ver, Bruegel y esta Torre de Babel de 1563 que está en Viena. Es un óleo sobre madera de roble, de un tamaño no excesivo, pero sí considerable, 114 por 155 centímetros. Y si hay algo que nos queda claro en este cuadro es que la torre domina todo el espacio, ¿no? Una torre a medio construir dentro de un paisaje panorámico. Nada novedoso lo que les voy a decir, adopta un punto de vista bastante alto, como si uno llegara desde arriba, ¿no? Para ver lo que está pasando. Y podemos ver todo, incluso esa cierta nube simbólica que nos estaría mostrando esta pretensión de alcanzar el cielo. Ahora, ¿por qué sabemos que se encuentra en plena construcción y no que se está deteriorando porque se la ha abandonado y demás? Bueno, porque por un lado tenemos un montón de detalles siempre tan minuciosos en la pintura de este tipo, muy característico de Bruegel además, en donde vemos grúas, andamios, es decir, elementos típicos de obras. Incluso la zona superior un poco remarca en un tono más intenso que no está terminada, pero que hay labores en distintas instancias. Ahora, no sabemos si ya estamos en el momento de la confusión o no de idiomas, o si es un tema de pericia estructural, pero vemos que la torre es un poco desigual. Es una construcción relativamente endeble, ¿no? Que parece que se va a desmoronar, amenaza con venirse abajo sola. Más allá de los pisos de arriba inacabados, que uno podría pensar que están en trabajo, si vemos los de abajo también están inacabados algunos. Hay algunas instancias que parece que no se soportan con nada. Es decir, me refiero a los cimientos de la edificación. Una torre que además nos lleva a la idea de pensar en un formato de espiral, pero que no nos da ninguna sensación de seguridad. De hecho, es bastante interesante esto que hace Bruegel, ya de primera nomás, en donde parece atribuir el fracaso de la construcción más a problemas de ingeniería estructural, de diseño, que a la diferencia de lenguas de origen divino. De hecho, uno ve los arcos que están construidos de manera perpendicular al suelo, inclinado, lo que los hace bastante inestables. Algunos aparecen ya medio aplastados. Y esos cimientos son tan inquietantes, quiero decir, cimientos, pisos inferiores, no terminados, que cómo podrán soportar las capas superiores, que ya están construidas. Parece todo un tanto caótico. Bruegel no pinta cualquier Babel, pinta una Babel renacentista. Sabemos que este hombre encaraba escenas bíblicas, mitológicas, de género, y que sabía cómo interpelar al sujeto contemporáneo. En esta obra, en donde, por supuesto, lo importante es el episodio bíblico, da la sensación de que Bruegel está tratando de ilustrar, la locura de la humanidad, la vanidad, en una torre de Babel muy cosmopolita, industriosa, ambiciosa. Es decir, está situada en una ciudad que se la ve próspera. Ya avanzaremos en hipótesis sobre Amberes. ¿Qué Amberes? Y la del siglo XVI. De hecho, este rey Nimrod, que está en primer plano, viste a la usanza renacentista y algunos dicen, ¡hey! ¿Asume la apariencia de Felipe II? Recuerden, estos territorios en constante disputa
con la corona española, ¿no? Que hacían parte del Imperio Español. Quiero decir, Felipe II estaba reinando en este momento sobre buena parte de los países del norte en esa época. Y hay más, porque si nos focalizamos en los trabajadores, unos artesanos, lo que nos están representando son oficios amberinos del siglo XVI, que están ahí muy concentrados, trabajando, ¿no? Haciendo uso de sus técnicas y máquinas de construcción del momento que se podían encontrar en la propia ciudad. Incluso la muralla de la ciudad evoca el Amberes de 1542. Vemos ese mar de tejados, las casas de estilo gótico flamenco, las iglesias, las torres de vigilancia, los canales, las puertas. Estamos hablando de una ciudad concreta ubicada en un determinado momento concreto, que por supuesto parece relativamente diminuta ante la majestuosidad de la torre. Además tenemos un puerto, ¿no? Puerto inspirado en los mares del norte, en los ríos que surcaban estas ciudades. Me refiero al tipo de embarcaciones, que además tiene un montón de movimiento, es decir, muelles cargados de mercancías, materiales. Amberes, ciudad portuaria. Ahora, solo para regodearnos un poco antes de meternos en más problemas de interpretación y de detección, la imagen del paisaje, ¿no? Una belleza con unas tonalidades, vean ustedes, bastante frías, ¿no? Hay mucho azul entre el río, el mar, el cielo, hay verdes, valles, bosques, campos, prados, lo que termina otorgando de alguna manera por la distancia desde donde vemos una cierta perspectiva atmosférica, el horizonte, ¿no? Ese horizonte infinito, con una torre que, como dije, domina casi todo el cuadro, hasta incluso parece desproporcionada, ¿no? En relación a ese paisaje que parece no terminar nunca. Y de hecho es interesante ver un cierto contraste de tonalidades. La naturaleza aparece en colores más bien fríos y todo lo que tiene que ver con la actividad humana aparece con colores cálidos. Y hasta aquí, porque vamos a tener que volver, ¿eh? Ahora, para poder volver con más conocimiento a encarar esta pieza, vamos a empezar un poco ¿por qué la Torre de Babel? La Torre de Babel, desde los primeros siglos del cristianismo, se usó como una representación que apelara a distintos momentos históricos y por distintos motivos. Lo cierto es que si uno hace una mirada un poquito rápida, no nos vamos a meter con gran profundidad en cómo se la representa, hasta la Edad Media ubicamos a Bruegel en un momento de transición, ¿no? Hacia el Renacimiento manierismo, es decir, la Edad Moderna. Se representa de una manera distinta. Cuando vemos dibujos, pinturas medievales, nos encontramos con una torre más bien rectangular. Ahora esto cambia en el Renacimiento, en la época en la que tenemos que situar a Bruegel, en donde los artistas comienzan a representarla a menudo de una forma relativamente cónica. Y Bruegel da un paso en este sentido e incluso la vuelve un poquito más identificable, porque hemos contado en este canal, y lo he mencionado hace un rato, que él viaja a Italia y antes de llegar al sur, a Nápoles y demás, para en Roma. Ahí frecuenta artistas, frecuenta a eruditos, a humanistas y queda muy prendado de algunas imágenes. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, las representaciones del Coliseo, da la sensación de que se ha inspirado para construir la Torre de Babel como símbolo del exceso. Incluso algunos dicen, también pudo haber tomado, cuando estuvo en el sur de Nápoles, la idea del castillo aragonés, que hay en el sur de Italia, son todos castillos aragoneses, ¿no? De la isla de Ischia en este caso, que está muy cerca de Nápoles. ¿Cuál es la idea de todo esto? Bueno, la inestabilidad, lo descomunal, es decir, lo desproporcionado, los cimientos inacabados, el deterioro, la forma espiralada, hasta relativamente inclinada, lo que nos sugiere algo que próximamente va a quedar tan en ruinas como el Coliseo o los castillos aragoneses que vio Bruegel en Italia, que al fin y al cabo era un gran ejemplo, ¿no? Porque sabemos que para el cristianismo todo lo que era la antigüedad greco-romana en algún punto hablaba de ese mundo perdido, de ese mundo que no era salvo, de ese mundo antiguo que tenía que quedar atrás. Y realmente, volviendo ahora a la pieza, vemos que Bruegel hace un enorme foco en todo esto, ¿no? Vemos, como dije, no solamente los andamiajes, sino que tenemos cortes laterales o el plano arquitectónico, como para ver cómo se elevan las piedras, cómo se instalan los arcos, cómo se ve todo un tanto desollado, ¿no? Un tanto roto, un tanto precario. Y esa enorme desproporción que hay, insisto, ven ustedes el tamaño de las personas y el tamaño de la torre. Claramente nos está hablando de algo que no podía llegar a buen término en relación a una desproporción
de escala humana impensada en ese momento. Pero, más allá de las representaciones de la Edad Media y de cómo cambian el Renacimiento, también dije Babel y la arqueología. La arqueología, sí, vamos a dejar un poquito la historia bíblica, o al menos vamos a pensar en qué se pudo haber inspirado la historia bíblica. Porque varios elementos del relato bíblico provienen de la historia de Mesopotamia. Por tanto, se ha especulado, se ha asociado toda esta historia de la ciudad de Babel como Babilonia, que sabemos que en ese momento andaban en plena refriega con el pueblo hebreo. Entonces, la Torre de Babel se pudo haber inspirado en esto que estamos viendo, que es el Gran Sigurat de Babilonia, en modo reconstrucción, ¿no? A través de esta página web que les estoy marcando aquí. El Gran Sigurat se había construido alrededor del año 2000 a.C. o antes de la Era Común. Una estructura que también se llamaba Etemenanki, dedicada al dios Marduk. Era una suerte de torre, vamos a decirlo así, adosada a un templo y por supuesto servía, como solían servir estas construcciones en ese momento, para residencia de los dioses. Una torre que estaba reservada a sacerdotes, a astrónomos, a astrólogos y que ya Heródoto, me refiero a este historiador y geógrafo griego, la había descrito como construida con ladrillos de barro vidriado azul, con 7 pisos, sobre una base de 91 metros de lado y una altura de 90 metros. Tras las conquistas persas en el 539 antes de la Era Común y luego ya la de Alejandro Magno en el 331 antes de la Era Común, bueno, los templos de Babilonia fueron abandonados. Avanzado ya con toda esta información, vamos a pasar a la otra versión, una versión que está en el Boijman y que se llama La Pequeña Torre de Babel. Es un circa 1565, es decir, no es que tampoco lo hizo mucho tiempo después, ¿no? Evidentemente la primera versión, si nos guiamos por la datación, había sido súper exitosa y Bruegel encara de nuevo esta temática. Ya sabemos que en ese momento copiar los mismos motivos era algo bastante habitual porque así lo pedían los comitentes, pero en este caso un poco más chiquito, ¿no? También es un óleo sobre tabla de 60 por 74,5. Lo lindo de todo esto, por supuesto, es disfrutar los detalles también, como hicimos en el otro caso, e ir viendo las variantes. No deja de ser, por supuesto, una torre colosal, monumental, que ocupa casi todo el cuadro. Estábamos viéndola desde arriba. Y, de nuevo, ¿no? El tema de todos los detalles que nos hablan incluso de un trabajo en colaboración, parece. Los ladrillos de la parte de arriba todavía los vemos en rojo brillantes. En los niveles inferiores ya se están erosionando. Bueno, habíamos dicho que supuestamente esta historia hablaba de una torre que había durado 43 años de construcción sin estar finalizada. Lo interesante de todo esto es que la sutileza de los detalles hacen visible la representación de la actividad humana alrededor de todas las tareas que se despliegan aquí, además de la propia ciudad y la propia vida cotidiana. Y el Boijman informa que Bruegel ha pintado aquí a más de 1000 personas, es decir, alguien hizo un seguimiento. A la izquierda, al pie de la torre, se ven los hombres que llevan sacos llenos de cal, utilizado para hacer la parte de la cima. De ahí la franja blanca, ¿no?, que va ascendiendo por la torre. También hay una franja roja que marca el paso por el que se van llevando los ladrillos. Incluso se puede ver, ¿no?, como una procesión en el más o menos tercer nivel, que van pasando por un arco en forma de vidriera. Y debajo de esa procesión tenemos a caballeros, justamente montando caballos, que van subiendo la torre. Y también, ¿no?, multitud de humanitos en el puerto bajo la torre. Puerto bullicioso, donde los barcos están descargando materiales. De hecho, hay una grúa ahí con una rueda para sacar las mercancías. También vemos el río cercano, cómo la propia torre se inserta en un paisaje de piedra que podría haber servido de cimientos. El río es interesante porque proporciona la arcilla para fabricar los ladrillos. Ven ustedes cómo se van tiñendo los trabajadores, ¿no?, con el polvo de los ladrillos, de la cal. Incluso uno casi que podría empezar a meterse por esos huecos que ve, ¿no? Todo ese sistema de pasillos que se ve detrás de las ciertas fachadas sin terminar, en donde, claro, habría alojamientos en construcción, que incluso algunos estarían habitados por los propios trabajadores mientras estaban desarrollando las tareas. Y se cree, o en algún momento se ha mencionado, que Bruegel había pintado una versión más pequeña incluso que esta de la Torre de Babel, en marfil, durante su estancia justamente en Roma, pero
es algo que se menciona y no se ha encontrado y no hay excesiva documentación al respecto, la verdad, al menos hasta donde yo llegué a encontrar. Lo que nos queda en claro de las dos versiones es que estamos ante un paisaje típico de los Países Bajos y también que en las dos versiones el énfasis está puesto en el proceso de construcción y no, por supuesto, en el proceso de abandono o de confusión. No parecen las personas están confundidas por no entenderse. Es como que esto está a mitad de camino de que suceda el momento en el que Jehová desate el caos, ¿no? A través de confundir las lenguas. Ahora, en términos generales, sabemos que la Torre de Babel simboliza la ambición del hombre en términos desmedidos, casi un mensaje universal en algún punto, ¿no? La lucha contra la arrogancia, la intervención de un Dios que te pone los puntos, la cierta incapacidad del hombre de reflexionar y creer que lo puede hacer todo. Con lo cual, en la medida en que es castigado, de alguna manera el hombre nota su insignificancia, y al fin y al cabo que es un ser mortal. También sabemos, y esto es muy importante, que en las piezas de Bruegel, como lo dije recién, el castigo todavía no ha sucedido. Y esto va a ser una clave, porque ¿cómo pensamos esta pieza de Bruegel? Sería la gran incógnita. Bueno, nos vamos a dedicar unos minutos a recuperar qué tantos disparadores, qué tantos guiños nos da Bruegel para pensar este momento. Y en ese sentido me pareció interesante recuperar uno de los tantos estudios que hay al respecto de Bárbara Kaminska en una publicación de historiadores del arte holandés. ¿Por qué? Porque ella empieza por el comitente y dice: el 21 de febrero de 1565, el banquero y comerciante amberino Niclas Jongeling cedió a la ciudad, en nombre de su socio Daniel de Bruyn, la colección de arte expuesta en su villa suburbana, Terbeek. La transacción requirió la elaboración de un inventario detallado de pinturas, uno de los pocos de la época, que incluía los nombres de los artistas. El documento mencionaba numerosas obras, entre ellas varias composiciones alegóricas y mitológicas de Franz Floris y la procesión al Calvario de Pieter Bruegel el Viejo, su serie Los Meses y la Torre de Babel. ¿Por qué es interesante mencionar todo esto? Porque la Torre de Babel se entiende que estaba ubicada junto a los meses y los meses estaban ubicados en el salón comedor. Ya saben, ¿no? Las pinturas de los meses en este momento solían representar las actividades típicas de cada zona, en este caso de Amberes, es decir, cuándo era la cosecha, cuándo se sembraba, qué tipo de actividades se hacían en invierno, qué tipo de actividades se hacían en verano, etcétera, etcétera. De alguna manera, estas pinturas proponían un poco la identidad de la zona, la representación de la vida del propietario y de sus contemporáneos. E incluso en estas obras podían ver los propios productos que podían consumir, por ejemplo, los invitados de nuestro amigo banquero Nicolás. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? A que en el salón comedor no solamente se nutría el cuerpo, sino que también se nutría la mente y el alma. Vale decir, lo que estaba ahí puesto eran piezas que asistían, que proponían conversaciones, reflexiones. Y qué interesante reflexionar sobre la Amberes del momento a través de lo que se iba viendo, por ejemplo, en el calendario de los meses. Uno se imagina una cantidad enorme de disparadores cordiales para la conversación, para imaginar cosas, para pensar y para proyectar cosas nuevas para la ciudad. Y ahí, la Torre de Babel, ¿qué tiene que ver? El tema de la conversación en sí. La historia de la Torre de Babel es un problema de comunicación. Entonces, teniendo delante esa pieza, podemos pensar algo muy básico. ¿Qué problemas hay cuando la gente no se comunica? Por lo tanto, hace casi el objetivo opuesto, que es invitarnos a hablar, a ponernos de acuerdo, a buscar soluciones. Porque de alguna manera nos está recordando todo el tiempo que lo que se ve ahí está en una instancia previa, donde había un único lenguaje compartido por toda la ciudad, y eso le permitía constituirse como un lugar próspero y adecuado. E incluso, en la medida que nos entendamos, podemos tener miradas distintas sobre un mismo
tema. El problema se da cuando hablamos distintos idiomas, es decir, cuando no nos entendemos. Por lo tanto, primer punto, la Torre de Babel propone como instancia básica estar atentos a los problemas de falta de comunicación. Y no estamos hablando que la encarga cualquier fulano, sino que banqueros, comerciantes, dignatarios, que están llevando adelante una ciudad con la que se comprometen. En este caso, Amberes. Entonces, ¿por qué era tan importante esto en Amberes? ¿Cómo era esta ciudad en el siglo XVI? En este momento, siglo XVI, Amberes experimenta no solamente rápido, sino un proceso que no tenía precedentes en el crecimiento económico y demográfico. ¿Qué significa eso? Expansión territorial de la ciudad, desarrollo de nuevos barrios, urbanos, suburbanos. También una profunda transformación arquitectónica. Se imaginarán que uno andaría caminando por la calle entre andamios y edificios nuevos, edificios en proceso. Es decir, a partir del siglo XVI es cuando Amberes se comienza a transformar en una metrópolis muy interesante y muy compleja también, porque había una población notablemente diversificada en cuanto a idioma, nacionalidad, confesión, estrato social, riquezas, profesión. Quiero decir, era un puerto comercial muy atractivo por el que pasaba un puñado de gente de todo el mundo. Muchos se afincaban allí, se alteraba por tanto el espacio urbano, surgían nuevos barrios, nuevas zonas de viviendas, nuevos comercios, casas de cambio. Hemos hablado, ¿no? Cuando hablamos de Quentin Metsys con eso. Entonces, dinamismo, mucha gente, heterogeneidad entre los natis, es decir, los que eran nacionales, locales, y toda esta nueva población, todo este nuevo movimiento de comercio que hace que se afinquen extranjeros para hacer y empezar a desarrollar una vida local. El punto importante, para los ciudadanos, ¿cómo pensamos esto? ¿Cómo integramos a toda esta gente para seguir siendo una sociedad próspera y serlo aún más con todos? Y es interesante porque si uno ve algunos estudios demográficos del momento y movimientos mercantiles, sabemos que entre 1550 y 1560 esto se acentúa mucho más. Estamos en el periodo de actividad artística de Bruegel. Y realmente la idea de ir perdiendo las propias costumbres, la idea de no llegar a entenderte con el que pasaba por la puerta de tu casa, era algo que se convirtió prácticamente en un trauma para la población de Amberes. Entonces, ¿cuál era el punto para todos los ciudadanos de bien? Encontrar la forma de superar estas instancias y de que todos pudieran compartir en armonía cultural esa prosperidad. Esto nos estaría poniendo ante una mirada distinta, que desde mi punto de vista es mucho más interesante y válida, que, quizás la parte de exhortar que siempre se busca en la obra de Bruegel, ¿no? Como se buscaba en la obra del Bosco, es la parte más de moral. Quiero decir, por ejemplo, Ethan Matt Cavaler había argumentado que Bruegel respondió a estas preocupaciones con la idea de justamente afirmar la responsabilidad comunitaria y criticando la ambición personal desenfrenada en sus composiciones, que ya lo había hecho en La caída de Ícaro y en otros tantos. Es decir, es interesante pensar este Bruegel que apela a la sociedad, a la comunidad, para correrse de la mirada egoísta e individual y pensarse a través de la idea de que nadie se salva solo, ¿no? Y eso es interesante porque de esta manera Bruegel estaría articulando a través de la Torre de Babel, no Bruegel solo, ¿no? Sino también el comitente, la idea de pensar el comercio, la relación con todas las otras naciones de una manera que no destruya el propio espacio. Y este es un momento además en el que la idea de que distintas naciones pueden llevar a cabo una idea superadora está bastante en crisis. ¿Por qué? Estén atentos al Imperio Español. Momento en el que Carlos V, Felipe II tratan de alguna manera opacar o cerrarse a determinadas ideas de comercio, monopolizar algunas otras. Estoy hablando de cosas chicas de pensar la industria cervecera hasta cualquier otra cosa, ¿eh? Y Amberes ahí, que siempre había sido un puerto muy abierto, está en constante conflicto sobre su situación. Algo que hace que en esa época circule bastante la idea de que Amberes era como una nueva Babel. Entonces, con estas ideas les sigo contando y vamos a meternos de nuevo
con la obra. Bruegel sitúa su torre sobre una ciudad que, como vemos, está densamente poblada. Ya habíamos visto la cantidad de personas y humanos que había representado. Estamos en un paisaje que ya habíamos entendido que remitía a esta zona, ¿no? Tenemos un río ancho hacia la derecha, serpenteante. La ciudad está surcada por canales, rodeada por murallas. Presenta una franja agrícola, campos, colinas, edificios dispersos aleatoriamente. El propio edificio mismo, ¿no? Tiene su puerto fluvial. Vemos arcos que se extienden en diagonal, enfatizando la estructura del edificio con la ciudad. Es decir, cómo se va integrando a la ciudad, cómo va naciendo a partir de la ciudad. Algo que uno entendería como nuevos barrios, nuevas viviendas para la población. Incluso algunas están decoradas, ¿no? Con fachadas con flores, otros están secando ropa. Como si en la idea de Bruegel la finalización de la torre, es decir, la finalización del proyecto, no fuera una condición para su éxito. Quizás de alguna manera esto está funcionando. Incluso, volvamos a esta idea. Dijimos edificio integrado con la piedra de la zona, ¿no? Parece estar tallado en una roca madre, digámoslo así, de una forma rudimentaria, porque uno puede ver el interior, porque está medio enclenque todo. Pero lo interesante de todo esto es que este espacio está absolutamente interconectado con todo, con la ciudad circundante, con el terreno, con el territorio, más allá de la sensación o no de la estabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos como dos aspectos muy interesantes en este cuadro. La antigua Roma y esa inspiración en el Coliseo, y la moderna y contemporánea Amberes, que da el marco, el ámbito para que se construya esa torre. Y es más, porque si miramos esta torre, dijimos vivienda, viene el rey, esto, lo otro. Estamos hablando un poco de lo doméstico y lo público, lo cívico y lo sacro. Y algo determinante, ¿cuántas veces vimos ese puerto? Bueno, por el puerto y por el río, dijimos también, es que esta torre se puede construir. Amberes, puerto, no podría existir sin él. Y vamos un poquito más. Fernando Álvarez de Toledo escribe a Felipe II una carta el 29 de febrero de 1568. Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, le relata a Felipe II cómo es esta metrópoli de Amberes y dice: como una Babilonia, confusión y receptáculo de todas las sectas indistintamente. De alguna manera este señor se estaba quejando de la diversidad confesional, de ser tan permisivos respecto de los credos, y no eran solo las autoridades españolas las que decían esto, sino también un monje católico, el hermano Cornelis, que dijo en su momento, ante la presencia de innumerables extranjeros y herejes, que Amberes se había transformado en la gran Babilonia. Pero ahora sigamos un poquito más con la idea de el Coliseo, porque dijimos, esta torre que está mostrando Bruegel todavía es un proyecto exitoso y próspero, pero el Coliseo en la época de Bruegel era una ruina, cubierta por maleza. Entonces, ¿qué pasa? Bruegel, de alguna manera, estaría presentando al público algo que fue un proyecto constructivo, exitoso y una arquitectura única como es la romana antigua. Y les dice, miren que la Torre de Babel parecía que iba a ser exitosa y no lo fue. El Coliseo fue exitoso, pero hoy por hoy está en ruinas. Ojo con lo que está pasando en la historia y los eventos del Brabante contemporáneo. Es como una combinación iconográfica muy interesante en la que todo de alguna manera comienza a llevar a la misma reflexión. La población de Amberes en ese periodo, máximo esplendor 1556-1567, era de unos 90.000 habitantes permanentes, porque entre 10 y 12.000 eran temporales que venían todo el tiempo y se instalaban por X cantidad de días, semanas, meses, depende de cuál fuera su rutina. De hecho, Ludovico Guicciardi, un comerciante, escritor e historiador florentino del siglo XVI, se establece en Amberes y elogia esta atmósfera cosmopolita y dice: la gran reunión de tantas personas y naciones y las nuevas noticias de todo el mundo. Claramente disfrutaba del hecho de que uno puede aprender costumbres y modales de muchas naciones diferentes en una ciudad sin viajar lejos. Estaba encantado este señor, ¿no? Pero ya sabemos que para otros, sobre todo para los españoles, la ciudad era frecuentada por gente perniciosa. Esta posición central del comercio
por ubicación y demás, la hacía realmente blanco de todo, ¿no? Y parece que la gente que era del extranjero se sentía muy a gusto cuando uno ve estas efímeras. En tanto arcos triunfales que se hacían para recibir autoridades y demás, vemos que aparecen representados las distintas naciones de los comerciantes, porque cada uno hacía su arco de triunfo, ¿no? Españoles, florentinos, genoveses, portugueses, a punto tal que esta entrada de 1549 fue uno de los 3 eventos más importantes de la Amberes contemporánea en ese momento, ¿eh? Porque allí se podía exponer justamente todas las colectividades que había y se podían recibir las autoridades para que vean que era una ciudad próspera. Y hay algo bastante interesante que hace Bruegel en su obra, que también tenemos que mirar, cómo este hombre trataba de fomentar el diálogo, pero un diálogo ameno, un diálogo cordial en el que tratar de llevar a esta torre a una construcción exitosa, es decir, a Amberes, a la ciudad, a una construcción exitosa. Él firma imitando un grabado en piedra. La ubicación, la escritura elegida, nos obligan a leerla en conjunción con martillo, con cincel. Es decir, es un hombre que está invitando a su público a participar en el proceso de construcción, que al mismo tiempo se sitúa en la obra entre los artesanos que construyen esta torre y que anima a los espectadores a continuar el proceso de desarrollo de su metrópolis y de una comunidad mediante conversaciones adecuadas para ponerse de acuerdo. Casi podemos hipotetizar que Bruegel nos está planteando una Torre de Babel redimida. Ahora, ya sabemos, ¿no? La pintura de Bruegel en este momento, seguida por su taller, por sus hijos, por sus nietos, etc., fue más que exitosa. Y quería mostrarles una copia que es muy linda, que tiene algunos guiños bastante interesantes en relación a este seguidor de Pieter Bruegel el joven, es decir, el hijo, ¿no?, de Pieter Bruegel el viejo, que está en el Museo del Prado, no está exhibida, bueno, justamente porque es de seguidor, una pena, la verdad. De hecho, cuando se compra esta tabla estaba atribuida a Bruegel el joven. Bueno, luego después evaluando, se concluyó que no era de mano, al menos de él, pero sí de algún seguidor. A mí hay algo que me gusta bastante en este formato, y es que la torre va llegando hacia el cielo, casi con ese marco de esfera celeste, ¿no? El formato tondo que está delimitado, como si la torre fuera el mundo, toda la humanidad. Y esa nube ahí medio amenazante entre tormenta, pero donde también hay una luz, ¿no? Y no sabemos qué es lo que está prevaleciendo, si es que Dios está retirando la luz para que se venga la tormenta, o es que la tormenta está siendo corrida por la luz. Algo que de alguna manera refuerza incluso por un seguidor la idea esta de la interpretación abierta, de que en la medida en que logremos una comunicación adecuada en términos de sociedad, se puede construir algo digno, algo que sea bueno para todos, porque es algo que termina integrando a todos más allá de la diferencia de lenguas y de naciones. Con lo cual excede, digamos, a este mito básico de la construcción de la Torre de Babel y la destrucción por la testarudez del hombre y por su ambición, que por supuesto era un mensaje que bien cabía en ese momento a reyes, prelados de la iglesia, príncipes, etc. Incluso a cualquier sabio, arquitecto, cualquier conocedor de técnicas que creyera que ciegamente iba a lograrlo todo. Pero tenemos esta otra contracara de presentarse como un proceso de construcción, tal como lo ha hecho Bruegel aquí, antes que en el momento de su destrucción. Es decir, como una empresa acometida por la humanidad, por una sociedad en relativa armonía, en la que hay que ir comunicándose adecuadamente para hacer bien las cosas, ¿no? De hecho, las lecturas políticas, ideológicas, religiosas, que se empiezan a dar en todo este momento de la Edad Moderna, bueno, son bastante elocuentes al respecto. Y también, por supuesto, aventurándonos un poco más en este camino, podemos pensar la Torre de Babel como la metáfora de lo inacabado, como aquello que está en permanente construcción y que requiere del esfuerzo y del compromiso de todos para que se pueda desarrollar y que no quede solo en la idea de un proyecto. Entonces, como idea de resumen, como verán, uno puede ir escalando, ¿no?, en todo lo que nos propone la obra de Bruegel. Desde ya hay que decir que el principal comitente de esta pieza,
que vivía en Amberes, dijimos, banquero, comerciante y demás, se dedicaba también a la construcción, estuvo ahí en alguna que otra refriega por distintos terrenos, es decir, era toda gente que trataba de, por un lado, lidiar con todo lo nuevo, aprovechar las oportunidades económicas y a su vez tratar de que todo eso no sea absolutamente nefasto o disruptivo para el entorno en el que se vivía. El punto, no caer en lo irracional, no pecar de soberbia, pensar en el otro y en integrar al otro. Sin ninguna duda, Pieter Bruegel, el viejo, nos propone ese desafío de interpretación y también nos habla de un artista que produjo en Amberes y que estaba comprometida con la sociedad que lo rodeaba. Y así este hombre que empieza a pintar en su madurez, que parece tan centrado en el paisaje, nos cuela mensajes, nos hace pensar y nos invita a encarar su obra con máximo respeto. Porque vean ustedes que cuando uno habla de Pieter Bruegel el Viejo, casi siempre tiene que hablar de cuadro por cuadro, porque son tan jugosos que parece hasta casi una falta de respeto hablar de 2 o 3 en una misma entrada. Por algo, ¿no? Toda su descendencia prácticamente lo único que hizo fue imitarlo a él, aunque algunos fueron destaques, como Bruegel de Belur, sobre todo entre ellos. Entonces, hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado, espero que se hayan regodeado con toda esta cosa plástica que nos propone Bruegel y por sobre todas las cosas espero haber aportado una interpretación un poquito más anclada en la realidad del momento, que como verán excedía meramente la cosa de la historia bíblica. Ya saben, si les gusta este contenido me apoyan con un like, no olviden de suscribirse al canal, tienen mis contactos de redes y página web. Voy a estar muy ansiosa leyendo sus comentarios y por supuesto también recibiendo nuevas sugerencias para seguir encarando a Bruegel, a nuestro querido Pieter, de a poquito, con mucho estudio, con mucha bibliografía y por sobre todas las cosas, con ganas de disfrutar. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.